En este video vamos a trabajar el circuito número 3 utilizando el simulador de circuitos electrónicos Tinkercad. Tinkercad es un programa que podemos trabajar en línea, el cual nos permite trabajar no solo circuitos o simulaciones de circuitos eléctricos, sino también nos permite trabajar diseños en 3D y programación en bloques de código. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el módulo de circuitos. Para circuitos vamos a hacer clic en diseños. Vamos a decirle nuevo. En la parte derecha hay un botón azul con el símbolo más y allí señalamos circuito. Nos va a aparecer el escritorio de trabajo. En la parte derecha vamos a encontrar todas las herramientas y los posibles elementos o componentes electrónicos. En la parte superior, al lado del símbolo de Tinkercad, a la izquierda, allí podemos hacer clic para cambiar el nombre. En este caso voy a colocarle circuito 3. Tecnoinformática. Ya cambiamos el nombre, ahora vamos a empezar a construir o a crear el circuito en nuestro simulador. Inicialmente tenemos una fuente de voltaje de 100 voltios. Recordemos que tenemos una corriente que circula de 1 amperio. En Tinkercad no encontramos las fuentes de voltaje igual que en Cocodrile, en las cuales podemos modificar los valores. Aquí encontramos un aparato que es una fuente de voltaje y lo buscamos como suministro de energía. En la barra de buscar escribimos suministro y allí aparece el icono suministro de energía en otros componentes. Estas imágenes aparecen pues más reales. Cuando nosotros hacemos clic sobre la imagen, nos aparece la opción de cambiar el nombre. En este caso, nosotros configuramos que el nombre de este componente era voltaje de entrada. El voltaje es de 100 voltios y la corriente es de 1 amperio. Verifiquémoslo con el circuito, es 1 amperio. Esta fuente de voltaje nos va a entregar 100 voltios y va a controlar la corriente de 1 amperio. Ahora necesitamos dos resistencias. Volvemos a componentes todos y allí sacamos las resistencias. Acá vemos la resistencia, una imagen de la resistencia. También podemos colocar el nombre, entonces vamos a llamarla resistencia 1 y el valor de esta resistencia no lo teníamos, lo habíamos calculado y es de 90 ohmios. Lo seleccionamos acá 90 ohmios, verifiquemos que no esté diferente. Si observamos, el color de las líneas de la resistencia cambia, por eso es importante que más adelante vamos a ver cómo hallamos estos valores de resistencia de acuerdo a los colores. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esta resistencia. Acá sí podemos girar los elementos, lo podemos hacer con el icono girar o con la letra R en el teclado. Entonces coloco mi resistencia, vuelvo a mi figura, está mi fuente de voltaje que la voy a colocar ahora arriba, entonces puedo rotar y tengo una resistencia número 1 que voy a colocar sobre la izquierda y tengo una resistencia más, la cual voy a rotar, es la resistencia 2, le cambio el nombre y su valor es de 10 ohmios. Entonces hacemos clic acá, 10, cambio y lo dejo en 10 ohmios. Muy bien, ahora ya tenemos las dos resistencias. Recordemos que las resistencias no tienen polaridad, sin embargo, las vamos a conectar en serie, es decir, una con el extremo de la siguiente. Acá en Tinkercad es importante ver la visualización. Cuando yo voy a unir con el conector, yo puedo cambiarlo. Entonces voy a dejar estos conectores
de color verde. Este sería el conector que nos une las dos resistencias. Y voy a dejar el conector de la resistencia de 10 ohmios, el siguiente extremo, voy a dejar un conector del extremo negativo de la batería a la resistencia. Ese lo voy a colocar con color negro. El color negro en circuito siempre significa o se relaciona con el valor de tierra. Entonces recordemos que es el negativo con el extremo de la resistencia de 10 ohmios. Ahora voy a tomar un conector de color rojo. Este conector de color rojo lo voy a llevar del positivo de la fuente de voltaje, lo voy a llevar al extremo que está libre de la resistencia número 1. Este circuito corresponde entonces al circuito mencionado anteriormente. Vamos a iniciar la simulación. En Tinkercad no inicia la simulación hasta que no se da la indicación, a diferencia de CocoDrive. En CocoDrive, cuando se conectan, se va haciendo, de una vez va funcionando el circuito. Acá debemos decir en el botón iniciar simulación, que se encuentra en la parte superior derecha. Acá iniciamos la simulación y la fuente de voltaje nos está entregando 100 voltios y un amperio que equivale a 1000 miliamperios. Generalmente la corriente se mide en miliamperios. Muy bien, apagamos la fuente de voltaje, la podemos encender y entonces ya tenemos, como tenemos en verde el botón de simulación, pues nos va a funcionar. Ahora queremos incorporar los instrumentos de medición, que son el voltímetro y el amperímetro. Entonces, para esto vamos a buscarlo, el voltímetro. Entonces, en Tinkercad no tenemos voltímetro, amperímetro, sino tenemos es un multímetro. Si nosotros queremos hallar el voltaje, entonces debemos ubicarnos en voltaje sobre la derecha de la figura. Amperímetro cambiaríamos a la A y para el valor de la resistencia cambiaríamos a la R. Entonces, en este caso, lo que queremos hallar es el voltaje, o sea, es un voltímetro. Como podemos ver en modo de las indicaciones, podemos cambiarlo. Entonces, tenemos un voltaje. Recordemos que el voltaje se mide en paralelo. ¿Dónde quiero hallar el voltaje? En cada una de las resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito 2 voltímetros. Voy a calcular el voltaje que voy a calcular en uno de los extremos. Acá debemos colocarlo en el terminal 2, que va a ser color rojo. Lo voy a calcular. Voy a colocar voy a girarlo un poco para colocarlo mejor. Entonces el positivo lo voy a llevar al positivo y acomodo los cables que visualmente sea mejor. El negativo lo voy a llevar al otro extremo de la resistencia. Acomodo acá. Lo voy a cambiar por color negro. Y ahora voy a colocar el negativo sobre el otro extremo de la siguiente resistencia. Muy bien, ajusto. Acá me falta ajustar. Y ahora tengo los dos en voltímetro. Ahora le voy a decir iniciar simulación. Tenemos 90 voltios que caen sobre una de las resistencias y 10 voltios que caen en la siguiente. ¿Qué quiere decir este negativo? Que estamos tomando la medida del voltaje de manera opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver, aquí está el cable negro. Este cable negro debería estar
unido del lado contrario. Entonces vamos a suprimir estas conexiones y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el otro voltímetro. Entonces, recordemos que las baterías sí tienen polaridad y el negativo es el cable negro. Entonces, ubico el negativo de mi voltímetro y lo llevo acá, al terminal 2, ajusto y ahora el positivo lo voy a llevar al otro extremo de la resistencia, ajusto mis cables que queden derechitos y ahora sí nuevamente le digo iniciar simulación. Muy bien, ahora sí me quedó positivo la medida del voltaje. Me falta medir la corriente. La corriente la puedo medir en este conector verde. Recordemos que para poder medir la corriente necesito, vuelvo a mi multímetro, lo que necesito es medir corriente, pero esta corriente para poderla medir debo instalarla en serie, no en paralelo. Entonces quito este cable que está en verde y llevo un cable, en este caso es el cable negro del multímetro, lo llevo a uno de los extremos de la resistencia. El circuito está abierto, entonces aquí no mide nada. Voy a ajustarlo a amperímetro. Es necesario cambiarlo acá a amperímetro, porque si no nos va a dar una medida errónea. Listo, entonces aquí acomodo los cables nuevamente. El positivo lo llevo al conector de la resistencia. Voy a cambiar el color del cable, que en este caso ya tengo conectado mi amperímetro, he cerrado el circuito. Si yo sigo el camino de la corriente, tengo cerrado el circuito y ahora le digo iniciar simulación. Acá me va a calcular la corriente, me dice que son 1000 miliamperios, o sea, un amperio, que corresponde a lo que yo lo había calculado. Sin embargo, el negativo quiere decir que la corriente no va a circular de positivo a negativo como está acá, sino va a circular en el sentido contrario, es decir, en sentido contrario o opuesto a las manecillas del reloj. Este es nuestro circuito 3. Con estos datos o con esta información es posible que ustedes ya hagan la simulación de los otros 3 circuitos.